Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y continuamos con la serie Definiendo el perdón. Yo quisiera hablar del perdón como ese proceso de superar el resentimiento. La palabra resentimiento puede definirse como el amargo y enraizado recuerdo de un agravio u ofensa. Es como la acumulación de un recuerdo clavado en nuestras entrañas, reprimido y retenido que no logra expresarse. Yo diría un ajuste de cuentas pendiente que no encuentra resolución. Es como un medio de adquirir derechos de justicia sobre el ofensor, donde se invierte e intercambian los roles de víctima para pasar a ser el victimario. En cierta medida es natural que frente a la ofensa y el agravio se generen sentimientos de dolor y enojo. Esos son sentimientos de autodefensa necesarios que nos permiten rechazar lo que nos daña. Ahora, estos sentimientos se convierten en un problema cuando perduran más allá de la agresión. Y esto ocurre porque la agresión perdura en nosotros más allá del momento en que fue infligida, prolongándose en nuestras vidas como algo que se queda adherido. Entonces el dolor y el enojo se pueden convertir en resentimiento y así comenzamos a resentir, es decir, sentir una y otra vez, vale decir, revivir las mismas emociones que vivimos cuando recibimos la ofensa o agresión. Lo que ocurre en este caso es que la persona termina victimizándose. El resentimiento entonces se convierte en enojo cronificado, enojo añejado, enojo en descomposición. El resentimiento comienza a generarse cuando vivimos una experiencia que nos frustra y que nos ha dañado y la cual no podemos procesar, elaborar, vale decir, resignificar la ofensa y el hecho vivido. Entonces desarrollamos resentimiento y esto nos desorganiza y nos mantiene en estado de alerta y autodefensa al no poder expresar de manera adecuada nuestro dolor y enojo. El resentimiento es en realidad una forma disfuncional de guardar y conservar el dolor y el enojo, pero termina por convertirse en un sentimiento disfuncional. Y eso es así porque lo no expresado y lo no integrado se vuelve tóxico en nuestro interior, haciéndose crónico y destructivo en nuestras vidas. Cuando resentimos entramos en modo también rumiación de la ofensa y del ofensor y surgen los deseos y las expectativas de venganza. Esto supone adoptar un marco cognitivo rígido e inflexible. Cuando el resentimiento pues llega a este punto, este se autoabastece de los propios argumentos y pensamientos del resentido que se mantiene rumiando la ofensa. En este caso la persona se queda bloqueada, ensimismada, adherida a la ofensa, buscando argumentos y las razones y las justificaciones que mantengan vivo ese sentimiento. Y la persona entonces adopta un estilo de pensamiento rígido e impenetrable a los datos que no coincidan con la valoración de la situación que ya ella tiene. Pero el resentimiento es como un perro de presa que una vez que muerde no suelta la presa fácilmente. El resentimiento es un sentimiento demandante porque reclama espacio y atención cada vez más. Yo diría que es un amo exigente y tenaz. Es un dictador que no se conforma con poco y cuando se entrona exige cada vez más espacio emocional y de esta forma gana también más espacio el agravio y el ofensor al punto de que es como si el ofensor se instalara dentro de nosotros para estar íntimamente presente y no solo en el mundo exterior. Así el resentimiento nos arrebata lo más valioso que tiene el ser humano, que es la libertad de ser uno mismo, porque nos aliena, nos hace prisioneros del odio, nos encierra tras los barrotes del prejuicio, de la estrechez del pasado que rememoramos y revivimos. Con razón, el filósofo griego Epíteto decía que el resentimiento es la emoción del esclavo. Pero eso sí, al principio no se ataca al resentimiento, este va ganando fuerza y resistencia y se atrinchera y se hace más difícil el proceso del perdón. Yo diría que es más fácil perdonar desde el dolor y el enojo que perdonar desde el resentimiento envejecido, añejado y acumulado. Una de las cosas que hace la persona que se llena de resentimiento es que construye muros protectores a su alrededor.
Me gusta comparar el sentimiento del resentimiento con la construcción de muros protectores, entre comillas. El resentido construye muros protectores invisibles alrededor de sí para supuestamente protegerse. Y las piedras con que se construyen esos muros protectores son en muchos casos la hostilidad, la hipersensibilidad, la indignación, la suspicacia, la indiferencia, la desconfianza, el prejuicio, el repliegue y retraimiento de la vida, la victimización y el mal humor. Esos muros actúan como una armadura protectora, entre comillas, pero lo cierto es que toda esa armadura oculta resentimiento, y esta es una armadura impenetrable que más bien nos aísla, nos predispone a la venganza y perpetúa dentro de nosotros la agresión, pero que al mismo tiempo nos aprisiona. Así el resentimiento se convierte en una cárcel que nos aprisiona con rígidos barrotes y fuertes cerrojos. El resentimiento es un intento poco eficaz de protegerse, de autodefensa, tal vez con la intención de no volver a ser herido, pero como no permite tratar con el dolor de la herida, termina siendo perjudicial por cuanto mantiene atada a la persona al pasado, a la ofensa y al ofensor, por lo que la agresión y el agresor siguen produciendo daño. Como el resentimiento es una forma estéril de guardar y tratar con el dolor, la persona resentida se queda atrapada en un ciclo interminable de juicio, rencor, deseo de venganza e impotencia. El resultado es que la persona permanece atada al pasado sin hacerse responsable del presente, ya que la responsabilidad de todo lo que le sucede en el presente es responsabilidad de lo que le hicieron en el pasado. Lo cierto es que desde el resentimiento no se puede metamorfiar el dolor, no se puede entender, resignificar, procesar, remodelar la representación simbólica del dolor. Entonces se queda uno anclado en el dolor de la herida, del trauma, y así no se puede sanar. El resentimiento impide sanar. El resentimiento impide afrontar y atender la situación, la herida emocional, resignificar la experiencia vivida, asumir la responsabilidad por la propia vida y los cambios requeridos. Pero el perdón, como la cara opuesta del resentimiento, es la llave para salir de esas limitaciones, de esa visión de túnel estrecho, de pensamientos rígidos propios del resentimiento y que impiden tratar con la herida. El perdón, pues, es el mecanismo para aceptar lo sucedido sin negar el dolor. Es como si al perdonar uno se quitara esa armadura protectora que lo aprisiona y lo bloquea para permitirse sensibilizarse y sentir el dolor y el impacto de lo vivido y aceptar lo ocurrido a modo de poder resignificar el pasado y crear nuevas interpretaciones y significados sin las ataduras que impone dictatorialmente el resentimiento y así tratar con la herida para procurar sanidad. El perdón se convierte en un proceso pues orientado a superar el resentimiento. Sin perdonar las ofensas y agravios recibidos no hay posibilidad de escapar del resentimiento. Hasta el próximo